Hola gente, ¿cómo estáis? Bueno, habíamos comentado el otro día, hablando del sol en la primera casa, que el sol es el círculo con un puntito dentro, y esto simbolizaba lo infinito, lo ilimitado, pero al mismo tiempo es lo infinito que se hace persona, que se hace individuo, que se hace identidad. Ese es el puntito, ¿no? Habíamos comentado también que el sol es el héroe, la heroína, es aquella que puede hacer lo que se considera imposible. Comentábamos que el Sol realmente no es un planeta más, el Sol es el Sol y la Luna son los luminares, y el Sol representa nuestra capacidad de cambiar lo que pensamos que no se puede cambiar, lo que todo el mundo cree que no se puede cambiar, es decir, nuestro destino, el destino familiar, el destino tribal, el destino profesional. El sol nos indica la energía, la manera, nos proporciona digamos, una conexión con lo divino, con lo infinito, que se hace finito a través de nuestra identidad. De ahí la enorme importancia del Sol y, por supuesto, de los aspectos que forma, del signo en el que está y, en concreto, pues de la casa, porque a través de esa casa, de ese área de experiencia humana, es a través de ese área es donde se va a manifestar el sol en este trabajo suyo, como los trabajos de Hércules, del héroe. El trabajo del sol es probarnos que las cosas pueden cambiar, que nosotros podemos cambiar las cosas, que podemos sobreponernos a nuestro destino, que podemos de alguna manera hacerlo consciente, porque eso es el sol, es la fuerza, la inmensa fuerza, la fuerza infinita y limitada de la conciencia. Bien, y por supuesto el sol pues, nos da ese propósito individual, esa proyección hacia el futuro, que no es el futuro uraniano, que es un futuro colectivo, es una visión colectiva, sino que es un futuro individual, es el descubrimiento de nuestra propia misión, función, propósito en la vida y de el cómo podemos cambiar las cosas de manera que podamos llevar a cabo este propósito. Bien, pasando ya al Sol en la casa 2, en la segunda casa, pues lógicamente sabemos que la segunda casa es ya la casa de la materialización, la energía bruta, la expresión, yo diría, pura, pero falta de forma, amorfa, de la casa 1, aquí estoy yo de la casa 1, del Sol en la casa 1, pasamos al esto soy yo de la casa 2, es la materialización. Entonces, claro, es lógicamente es nuestro sol en la casa 2 de alguna manera se materializa y al materializarse, como sucede con todos los planetas en la casa 2, se valoriza, es decir, cualquier planeta en la casa 2 pasa a ser un bien, lo pasamos a considerar como un recurso propio, efectivamente, ¿no? Luego veremos, por ejemplo, Mercurio en la casa 2, ¿qué sería? Pues consideramos que la inteligencia, la capacidad de análisis y de comunicación es algo que ambicionamos tener, que queremos incorporar dentro de nosotros, algo que admiramos, por eso se dice que es la casa de los valores, de las cosas que valoramos, ¿no? El Sol en la casa 2 lógicamente va a ser valorizado, es decir, qué vamos a valorar en la vida, porque nos va a dar seguridad, nos va a dar estabilidad, nos va a dar continuidad y materialidad, pues los valores ligados al sol, es decir, la fuerza, la nobleza, la sinceridad, la honestidad, el coraje, todos los valores, la visión clara, todos los valores que normalmente se asocian al sol. Bien, un sol en la casa 2 van a definir su seguridad en base a estos valores, ¿no? Fuerza, nobleza, sinceridad, honestidad, visión, conciencia. Las personas con el sol en la casa 2 van a necesitar encontrar en ellas mismas la fuente de su seguridad. Esto es muy importante entenderlo. Una persona con el sol en la casa 2 no va a buscar seguridad en los otros, va a buscar ser
él o ella misma la fuente de su seguridad. Y aquí tenemos, es una posición que se da en muchas personas que responden al arquetipo, lo que se llama en inglés el self-made woman, self-made man, la persona que se hizo a sí misma. Muchas veces vemos con esta posición personas que vienen de un origen relativamente humilde, incluso yo diría pobre en muchos casos, pero que superan esas dificultades materiales en base a su coraje, en base a su visión certera, en base a su identidad compacta, sólida, a un fuerte sentido de la seguridad personal basada en una identidad, en una individualidad muy fuerte, muy intensa, y que en base a eso llegan a constituir una seguridad material y llegan muchas veces de alguna manera, a incluso acumular una cantidad considerable de bienes materiales. Bien, aquí ya tocamos un poco el lado oscuro de esta posición del Sol en la casa 2, porque, por supuesto, el Sol en la casa 2, su lado oscuro pues puede ser las personas que se inclinan totalmente hacia la búsqueda de la posición social, las ganancias, la adquisición de riqueza y les puede llevar un poco al exhibicionismo, a la extravagancia, ¿no? Bueno, esto, como os digo, es una, digamos, es el lado oscuro, no tiene por qué ser así. Es decir, finalmente, un Sol en la casa 2, ¿cómo va a convertirse en ese héroe, en esa heroína, a través de valorar su propia identidad, su propio coraje, un coraje basado en una identidad fuerte, en una identidad consciente, una identidad con una gran visión, una visión clara y certera de la vida, una identidad en la que se base en que uno o una va a buscarse la vida por sí mismo, que no va a apoyarse en la familia, en la esposa, en el esposo, en los socios para salir hacia adelante, sino que lo va a basar en su propio esfuerzo, en su propio trabajo personal, ¿no? Y en este sentido es mucho mejor que una gran cantidad de dinero en el banco, una gran cantidad de bienes. Es este Sol en la casa 2, yo diría, su lado luminoso, es la persona que cultiva la nobleza, el coraje, el coraje basado en la conciencia, basado en el conocimiento de lo que uno puede dar de sí, de lo que uno realmente puede hacer, que es mucho más que lo que los demás piensan que podemos hacer. Bueno, pues esto es en 4 palabras el Sol en la segunda casa. Hasta pronto, un abrazo.